tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a comenzar una serie de vídeos un poco diferentes. Vamos a ver qué lugar ocupamos en el universo y en la realidad, en esta realidad en la que estamos. Si yo le pregunto a ¿usted existe? El solo hecho de estar preguntándole ya me está contestando que sí. Pero usted, ¿cómo sabe que existe? Usted, porque usted tiene conciencia. Entonces, su conciencia cumple con aquella famosa máxima de Renato Descartes. Pienso, luego existo. Me doy cuenta de que existo. Ahora, usted no pone en duda de que todo lo que le rodea existe realmente. Que el planeta existe, que el espacio existe. Y vamos a tratar un tema que tiene que ver con las investigaciones que se proponen con relación a la historia anterior al instante cero, al instante ese en el cual, según la mayoría de los científicos, hubo la gran explosión. Vamos a tratar sobre ese tema. Es una pregunta habitual cuando se habla del origen del universo. Y aunque parezca mentira, esta pregunta no es nueva. Hace cerca de 1600 años la cuestión fue suscitada en el ámbito de la teología o en el ámbito teológico. La pregunta que se planteaba mucha gente en aquel tiempo era: ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear los cielos y la tierra? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear los cielos y la tierra? Es una buena pregunta, se la hicieron muchos. San Agustín respondió a esta pregunta y lo hizo de manera jocosa. San Agustín está diciendo que Dios, antes de hacer los cielos y la tierra, preparaba el infierno para los que hacían este tipo de preguntas. San Agustín fue más lejos y afirmó con sagacidad que no tiene sentido preguntar en qué empleaba Dios su tiempo antes de crear el tiempo. No tiene sentido, según San Agustín, preguntar en qué empleaba Dios el tiempo antes de crear el tiempo. Y aquí paramos. Los científicos dicen que en el momento en que se produce la gran explosión de la singularidad, ocurre que en ese instante se despliega el tiempo y se despliega el espacio. Entonces, ¿qué pasó antes de ese instante inicial? No tiene mucho sentido. Porque antes de ese instante inicial, supuestamente, no había tiempo. Pero esto no es un mero juego de palabras. Esto no es un mero juego de palabras. Porque nuestra intuición dice que a cada instante le precede otro. A cada instante le precede un instante. Y si hubo un inicio, detrás del inicio hubo alguna otra cosa. Parece absurdo, pero no es absurdo. Por eso
En esta serie de vídeos vamos a considerar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a tratar el tema que desveló al famoso científico que murió hace poquito. Ese famoso científico que estaba tetrapléjico y estaba con un problema de salud serio desde hacía muchos años. Usted sabe a quién me refiero. Este científico estaba interesado en el tema de los agujeros negros. Y un colaborador de él, un científico colaborador de él, que también está muy interesado en los temas del cerebro y de la mente y de la conciencia, hace unos días supimos que encontraron agujeros negros fantasmas. O sea, encontraron espectros de antiguos agujeros negros de otros universos anteriores. De esto vamos a hablar después. Esto se presentó a la comunidad científica internacional como un gran hallazgo. También vamos a hablar acerca de que los científicos dicen que en la mayoría, en el 35% de los exoplanetas encontrados, existe agua líquida. Vamos a hablar de esto también. Entonces, ¿qué precedía al instante inicial? La intuición nos dice que a un instante siempre le precede a otro instante. Si nos salimos de las escalas físicas, de las escalas humanas, la intuición nuestra suele fallar. Cuando nos salimos de lo que nosotros estamos acostumbrados, la intuición suele fallar. Por ejemplo, a los pensadores de todas las civilizaciones antiguas, con la maravillosa excepción de la griega. Los pensadores de todas las civilizaciones, menos las griegas, le pareció evidente que la Tierra debía de ser plana. A todas, menos a la griega. ¿Y qué pasa? Estaban extrapolando erróneamente la percepción que tenían. La percepción que tenían era que la Tierra era plana y que todo gira alrededor de la Tierra. Tenemos que desplazarnos a distancias mucho mayores que unas decenas de kilómetros a la redonda para darnos cuenta de que no es así. Del mismo modo, el espacio y el tiempo se consideraban globalmente y son muy diferentes de cómo los percibimos en nuestra teoría ordinaria o en nuestra experiencia ordinaria. La teoría del Big Bang se basa en la teoría general de la relatividad formulada por Albert Einstein en 1915 y que representa una de las cumbres del pensamiento humano. La teoría de la relatividad podríamos llamarle la Biblia de la ciencia. La Biblia de la ciencia, pero corroborada. Comenzó siendo una teoría y luego la mayoría de las cosas se han ido corroborando. Representa la cumbre del pensamiento humano. Según la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo no son, como podría parecer, magnitudes inertes e inmutables. El espacio y el tiempo no son medidas que no puedan cambiar. Son medidas que es posible cambiarlas. Por el contrario, el espacio y el tiempo, como un todo, se puede estirar y se puede encoger, se puede curvar y se puede retroceder. Su textura se parece más bien a la goma que a la de un cristal.
Esto es muy importante. Estas magnitudes. Usted sabe que el espacio no podemos recogerlo y doblarlo para llevar una muestra como si fuera algo material. Sin embargo, la teoría de la relatividad dice que se puede estirar, se puede encoger, se puede curvar y puede retroceder. Su textura se parece a la de una goma, más que a la de un cristal. Y su geometría, la geometría del espacio y del tiempo, está determinada por la materia y la energía que contiene. Todo esto son conceptos revolucionarios y fascinantes para su tiempo y ahora incluso. El espacio y el tiempo no son el escenario impasible de un gran teatro dentro del cual tiene lugar una representación. La teoría nos dice que la forma de este teatro y su evolución temporal están determinados por los actores que la pululan dentro de él. Es decir, el espacio y el tiempo están determinados por la materia y la energía que componen o pueblan el universo. Es importante señalar que la teoría de la relatividad no es una mera especulación. Sus predicciones se han comprobado en una enorme variedad de situaciones físicas. Incluso hasta hace muy poco los científicos han sentido el orgullo, la satisfacción de poder recibir señales de ondas gravitacionales. La teoría de la relatividad newtoniana, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella, con los campos gravitatorios débiles y pequeñas velocidades. La teoría general se reduce a teoría especial en ausencia de campos gravitatorios. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la fórmula de la relatividad de Einstein. Como le decía, se han podido detectar señales de ondas gravitacionales a través del sistema LIFO. Como es importante subrayar entonces que la teoría de la relatividad no es una mera especulación o una teoría. Las predicciones de la teoría de la relatividad se han comprobado en una enorme variedad de situaciones físicas hasta el momento y sin un solo fallo. Esto es realidad. Esto es realidad. Pensemos, por ejemplo, el punto de vista relativista, algo tan familiar como la fuerza de la gravedad, que es simplemente la consecuencia de la curvatura del espacio y del tiempo, producida a su vez por la presencia de grandes masas, como planetas y estrellas. De hecho, la teoría de la relatividad predice que las fuerzas gravitatorias han de ser tal como prescribe la muy venerable ley de la gravitación de Newton, con pequeñas correcciones, a veces no tan pequeñas. Y hasta ahora, la naturaleza, cuando ha tenido que elegir, siempre le ha dado la razón a Einstein frente a Newton. ¿Entiende? Pues bien, cuando se aplica la teoría de la relatividad al universo como un todo,
se encuentra que necesariamente ha de pasar por una fase de expansión. El universo está en expansión. Es decir, el espacio mismo, con todo lo que tiene adentro, ha de expandirse. ¿Entiende? Cuando decimos que el universo está en expansión, no es decir que la materia que contiene el universo va a todo galope a ocupar un espacio que ya existía. Vamos a comprenderlo. Cuando decimos que el universo está en expansión, quiere decir que el universo, el espacio mismo, con todo su contenido, ha de expandirse. Igual como se hincha un pastel o una tarta en el horno. Vista esto con los ojos de la teoría de Einstein, la expansión del universo se produce porque el espacio entre las galaxias se está dilatando. O sea, en otras palabras, se está creando espacio entre ellas. Es muy importante este concepto. No es que las cosas se van corriendo, se van ocupando otro lugar en el espacio. No es así. Lo que es que se va creando espacio. Se va creando espacio entre ellas. No solo eso, sino que el universo entero que estamos observando tuvo que surgir de un solo punto, de un instante inicial, al que los científicos denominan el Big Bang. Por supuesto que los conceptos anteriores no son fáciles de visualizar. El concepto de que todo el universo se está expandiendo, pero cuando decimos que se está expandiendo es que está creando espacio el universo mismo. Y el concepto de que cuando una galaxia se separa de otra no es que se van corriendo, sino es que se está creando espacio entre ellas. Esto no es fácil de entender. Podemos intentarlo utilizando un modelo del universo simplificado en una sola dimensión espacial, en vez de las tres, y en una dimensión temporal, el universo ordinario. En una sola dimensión vemos el punto del universo, un punto original, y vemos como una campana que empieza pequeñita y que se va agrandando. Y este proceso lleva 13.800.000 millones de años. Cada sección de esa campana, parecida a un gigantesco dedal, vamos a decir, quiere decir que el universo avanza hacia arriba. Después les voy a poner una imagen. Sobre esto. Entonces, a medida que avanzamos hacia arriba, lo que vamos viendo es que avanzamos en el tiempo y en el espacio, y los anillos cada vez son más grandes. El puntito de abajo es el principio del Big Bang. ¿Entienden? Es como si paseáramos por la superficie de la Tierra dirigiéndonos hacia el sur. Y en nuestras pequeñas escalas podemos ir caminando en esa dirección de forma indefinida,
pero si llegáramos a alcanzar el polo sur terrestre, comprobaríamos que no es posible ir más allá. Si insistimos en continuar nuestro viaje, nos encontraríamos caminando ¿en qué dirección? En dirección norte. Vamos al sur, si seguimos caminando, seguiríamos caminando hacia el norte. En el dibujito que le acabo de poner, la superficie es de 2 dimensiones, representa el espacio y el tiempo, y está inmersa en un espacio de 3 dimensiones. Esto es consecuencia de una limitación de nuestro cerebro para imaginar superficies curvadas. Tenemos que representarlas sumergidas en un espacio tridimensional. Pero matemáticamente no hay ninguna dificultad para formular una superficie o un espacio curvos, sin tener que recurrir a un mundo de otra dimensión, de dimensión mayor. En el ejemplo que acabamos de poner, la superficie en forma de dedal representa el espacio y el tiempo y no tiene por qué estar sumergida en otro espacio de más dimensiones. Es un universo consistente en sí mismo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Es que nunca hubo un antes del Big Bang. Fin de la historia. Podría ser. ¿Qué dice usted? Esto no es seguro. Esto no es seguro. Entonces surgen preguntas, surgen incógnitas. Hagamos una pregunta alternativa a la del título de este tema. ¿Es fiable la descripción del Big Bang sobre el origen del universo? ¿Es fiable la descripción del Big Bang sobre el origen del universo hasta el instante inicial? A través de las futuras consideraciones vamos a ver que no hace mucho científicos estuvieron observando, vamos a decir, hacia atrás, en el espacio, muy cerca de 13.000 años luz para atrás. Y usted dice, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Han estado observando para atrás una galaxia. Pero lo que les ha sorprendido es que básicamente no es muy diferente de las que tenemos por aquí cerca. Entonces, podemos decir que desde un segundo después del Big Bang en adelante, la descripción de la teoría es muy fiable. Es muy fiable un segundo después, pero un segundo para atrás no es fiable. ¿Me entiende? ¿Me entiende por qué? Porque un segundo después, en ese momento es que comenzó lo que se llama la nucleosíntesis primitiva, de que tenemos pruebas experimentales, concretamente la producción de elementos ligeros como el helio o el litio, que pueblan el universo en cantidades impresionantes predichas por la teoría de la relatividad. Pero para instantes anteriores hay que pensar que cuanto más reciente era el universo, a mayor temperatura estaba, porque según la teoría del Big Bang, el universo es producto de una explosión. O sea que para los primeros instantes el universo estaba súper caliente. Y podríamos decir que el universo no era tan grande como es ahora, pero estaba súper caliente. Entonces, para
el primer instante la temperatura era muy alta. Por lo tanto, una descripción fiable de lo que sucedió después es que la materia comportaba o llevaba altísimas temperaturas. La física de partículas proporciona una teoría al llamado modelo estándar, del modelo estándar de la teoría de la relatividad, y está el modelo de la física de partículas. Estas energías equivalentes a temperaturas de 1000 billones de grados. Impresionante. Esto corresponde aproximadamente a una 100 millonésima de segundo después del Big Bang. Quiere decir que 10 millonésimas de segundo, perdón, 100 mil millonésimas de segundo después del Big Bang, la temperatura era de 1000 billones de grados. 1000 billones de grados. Esto escapa a la conciencia humana. Entonces, en consecuencia, aunque no disponemos de pruebas experimentales, podemos remontarnos hasta ese instante con bastantes garantías. Pero si seguimos acercándonos al instante inicial de la gran explosión y ni siquiera disponemos de una teoría fiable, ¿qué podemos hacer? Es más, la propia teoría general de la relatividad de Einstein, en su versión tradicional, muestra inconsistencias matemáticas en esas condiciones extremas. Por esta y otras razones, es una creencia extendida entre los físicos teóricos que la teoría necesita modificaciones, y cuando se disponga de una teoría aún mejor que la de Einstein, podría ser que encontremos algunas sorpresas en torno al instante inicial. Pero incluso sin salirnos del marco teórico actual de la teoría general de la relatividad de Einstein, existen modelos interesantes que hacen pensar en una historia anterior al Big Bang. En una historia anterior al Big Bang. Y aquí entramos, y aquí vamos a entrar ahora sí en el terreno de la especulación. El llamado universo inflacionario se basa en una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido en la época más remota del universo. La idea es que algún tipo de campo se hallaba fuera de su mínimo potencial. En otras palabras, el valor del campo no era el que hacía que su energía fuera mínima. La situación también se denomina como falso vacío. Las ecuaciones de la relatividad predicen que en una circunstancia así el universo se expandiría de forma vertiginosa, multiplicando su volumen muchos billones de veces en una pequeñísima fracción de segundo. Cuando finalmente el valor del campo cayó a un mínimo, es decir, al vacío verdadero, toda la energía acumulada en él se transformó en la materia y la energía que hoy llena el universo. Hay que decir que el universo inflacionario es algo más que una pura especulación, puesto que ha cosechado grandes éxitos. Por ejemplo, la predicción correcta de la densidad de materia y energía que realmente representa el universo. La predicción correcta de la densidad de materia y energía que realmente compone el universo. El modelo este lo expresa con bastante precisión. Si este modelo es correcto, en su época más primitiva, el universo se expandía de forma desbocada y solo contenía ese campo primigenio, el primer campo. Entonces, en ciertos puntos al azar, el campo cayó a su valor mínimo, es decir,
al vacío verdadero. Y en estos puntos se formaron burbujas de vacío verdadero que empezaron a crecer. Cada burbuja corresponde a un Big Bang ordinario, que da lugar a un universo independiente. Aquí estamos hablando que posiblemente existan varios universos. Quiero detenerme en esto. Quiero detenerme en esto porque son muchas las personas que hablan sobre una gran variedad de universos. Es necesario entonces que nuestro universo no es más es necesario pensar que nuestro universo no es más que una pequeña burbuja. Ahora, vamos a imaginarlo. Vamos a imaginar una pequeña burbuja, una pompa de jabón. Y vamos a imaginar que dentro de esa pompa de jabón está la materia, la energía, y también a medida que la pompa de jabón se va agrandando, se va expandiendo y se va generando espacio y tiempo, pero que está contenida por ahí. Entonces, según esta teoría, nosotros estaríamos en un universo que seguramente no es tan infinito como pensamos y tampoco y que tiene unos límites. Eso es lo que dice esta teoría. Mencionemos también que hay modelos altamente especulativos y controvertidos basados en las teorías de cuerdas. Las teorías de cuerdas que recuperan la antigua idea de un universo cíclico, denominado en esta versión universo ecpiróptico, y en una forma sofisticada e invocando la existencia de dimensiones extras. O sea, la teoría de cuerda habla de un universo como el que conocemos, tridimensional, más otras dimensiones. En este modelo que tiene dimensiones extras, y aquí podríamos llegar a lo que dicen las teorías de las conspiraciones, que hay otras dimensiones, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión, y que cada una de estas tiene sus conciencias. Yo no quiero entrar en eso, únicamente le estoy hablando de una teoría adicional, Una teoría fue la del universo del Big Bang, otro modelo que le acabo de comentar, el de las burbujas, que es el modelo del universo inflacionario, y en lo que estamos ahora comentando es la teoría de cuerdas, que al universo conocido se le llama versión epirótica o epirótico, y es que se le adjuntan, vamos a decir, dimensiones extras. Y este esquema de universo con dimensiones extras podría continuar de forma indefinida. Es decir, el universo actual podría terminar en una contracción global que sería un nuevo rebote. Actualmente se piensa que el universo podría terminar, y lo vamos a analizar en algún otro vídeo, cuando toda su materia y su energía termine siendo engullida por el más grande de los agujeros negros. Y es por eso que hoy se han podido detectar los
fantasmas de agujeros negros pasados, de pasados universos, de otros eones, de otros tiempos. Los tiempos universales se miden en eones. Entonces, la conclusión a la que podríamos llegar es: ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios antes del Big Bang? ¿Y qué podríamos decir que estaba haciendo Dios antes del Big Bang? Una cosa que podríamos decir es: si Dios, como nosotros, existe, es que Dios estaba pensando. Y si Dios estaba pensando, Dios existe. Después vamos a considerar otras cosas. ¿Por qué la galaxia de Andrómeda se acerca hacia la Vía Láctea cuando todas las galaxias van viajando a velocidades de 73 kilómetros por segundo por megaparsec? ¿Por qué el universo se está acelerando? ¿Por qué se está acelerando la expansión? ¿Por qué se está acelerando si la razón nos dice que si existe una fuerza inicial y que cuando se provoca eso en el tiempo y en el espacio que se crea, la razón nos dice que la velocidad debería de ir disminuyendo? Sin embargo, está aumentando. Y después hay otra cosa que también vamos a razonar. ¿Por qué este universo, que debería de ser un caos, el universo no es un caos? El universo está relativamente ordenado. Parece una contradicción. Si se originó por una explosión, ¿por qué el universo está relativamente ordenado? También los vamos a considerar más adelante. ¿Qué objetivo tiene de que hablemos de estas cosas? Porque, mire, estaba hablando yo con mi hija pequeña que tiene 12 años y estábamos conversando sobre el universo o los universos y, cómo podía ser que terminara un universo y empezara otro, cómo podía ser posible las dimensiones y cómo era posible que en este universo que nosotros conocemos existan infinidades e infinidades e infinidades de sistemas planetarios, algunos y muchos parecidos al nuestro, y donde el 35% de estos planetas tienen agua, pero tienen agua líquida. Y usted y yo sabemos que cuando hay agua y hay luz, si hubiera semillas, habría por lo menos vegetales. Cuando hay agua líquida, agua, no estamos hablando de metano líquido, otros hidrocarburos líquidos como ocurre en algunas lunas, pero agua líquida y luz de una estrella, por lo menos si alguna semilla cae en ese lugar, por lo menos habría vegetales. Habría vegetales y sabemos que cuando hay vegetales siempre hay otro tipo de vida. También conocemos casos de algunas lunas que tienen agua, algunas lunas de algunos planetas, no me voy a disgregar en ese tema, pero contienen agua solidificada, contienen hielo y tienen océanos, algunas lunas.
Y también sabemos que nuestro sistema planetario está en un borde de una galaxia. Después vamos a hablar sobre esto, que esta galaxia nuestra, la Vía Láctea, integra un cúmulo de galaxias extraordinariamente grande, pero que no es único. Y entonces vamos a conversar sobre esto, porque hablando yo con mi hija de 12 años, le digo, y hay una razón que nos preocupa. Nos preocupa qué estaba haciendo Dios antes del Big Bang. Nos preocupa, como Dios, ya lo hemos dicho en un libro que escribí hace un tiempo, que Dios es el formador del tiempo y del espacio, por lo tanto no está dentro del tiempo y del espacio. La vida, la conciencia. Y sabe, le voy a decir una cosa, algo que me dejó patitieso, me dejó. Y me dice mi hija, papá, ¿y no será como cuando uno se termina un móvil, se terminó el móvil, ya no va a servir y uno lo va a cambiar por uno nuevo, pero uno saca la tarjeta y la pone en el móvil nuevo? ¿Y no será que la vida pasa a través de un sistema parecido, a través de un universo a otro y la conciencia? Bueno, mi hija me dejó pensando sobre este tema porque seguramente este tema le ha estado preocupando a la humanidad por mucho tiempo. ¿Nos preocupa? Ahora nos están alucinando con cosas extraordinarias. Nos están liberando información que desconocíamos. Por ejemplo, para que tenga una idea nada más, el hexágono tormentoso de Saturno, que está en el polo norte de Saturno, que dicen que es una tormenta hexagonal. ¿Ha visto usted alguna vez en la naturaleza una tormenta hexagonal? Hemos visto hexágonos en la naturaleza, vemos las celdas de las abejas, vemos distintas cosas de forma hexagonal dentro de la naturaleza. ¿Pero ha visto usted alguna vez un tornado en la Tierra de forma hexagonal? Pues allí no solamente es que ahora vieron que está arriba el hexágono, sino que el hexágono va para abajo. Y eso nos da que pensar. Recientemente nos han sorprendido con la posibilidad de crear un sistema para viajar en el espacio a una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo. Usted dice, está loco. No, no estoy loco, está documentado esto. Creando un sistema que viajaría a un 20% de la velocidad de la luz. ¿Y con qué? ¿Impulsado con qué? Con fotones. Con fotones. Con eso que hace posible que usted ahora me esté viendo. Con eso que hace posible que usted esté escuchando. Los fotones. Los fotones. Esos que no se sabe exactamente si son, que se comportan como que si fuera energía pura, se comporta como que es un corpúsculo y que cambia de realidad cuando lo observan. Y que seguramente, dicen los científicos, que tiene escrito todas las realidades y se puede manifestar en todas las realidades. Y usted dice, esto es una locura. Pues no es una locura. No es una locura pensar en estas cosas, tampoco es una locura pensar que no estamos solos en el universo. Sería tonto, es tonto pensar
de que somos lo único que hay en el universo. Ni siquiera por probabilidades. Ni siquiera por probabilidades es posible pensar de que estamos solos en el universo. Por eso, cuando a usted le dicen si hay vida en otros lugares o no, usted lo únicamente, mire, no es lo mismo estar informado que tener conocimiento. Hay mucha gente que lee diarios, hay mucha gente que lee revistas y hay mucha gente que lee varios medios de comunicación al mismo día. Yo soy uno de ellos. Yo soy una de esas personas que lee mucho, pero eso no me hace a mí experto en todos los campos. Cuando hablo de un tema, me baso en los científicos y en las personas idóneas que han estudiado el tema. La información en sí no es conocimiento. La información en sí no es conocimiento. Para tener conocimiento hace falta interiorizar la información y reflexionar sobre ella. Eso es conocimiento. Y cuando usted lo puede transmitir y usted lo puede enseñar y usted puede aplicar la información, entonces podríamos llamarle a usted un sabio. Nosotros lo que queremos es que únicamente reflexione en estas cosas. ¿Usted existe? Claro que existe. Yo existo. ¿Y en qué tiempo estamos existiendo? Bueno, estamos existiendo, por lo menos tenemos conciencia de que existimos en este espacio de tiempo y en este lugar. Y el hecho de que hoy día estemos conversando así, porque también piense lo siguiente, hace 60 años andábamos en burros. Hace 60 años andábamos en burro. Y nos comunicábamos con el teléfono a manivela. O metíamos el dedo. Hoy día es posible estar en España y estar hablando y mirándose al mismo tiempo en cualquier parte del mundo e incluso no estar pagando llamadas a larga distancia. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hayamos tenido este desarrollo tan impresionante en tan poco tiempo? Los saltos tecnológicos científicos no se coinciden o no se condicen con la realidad, porque en 1600 años anteriores no tuvimos unos saltos tecnológicos tan impresionantes. Tampoco tuvimos un salto tecnológico en lo que tiene que ver con materiales que no se rompen, materiales que soportan altas temperaturas, materiales que el agua les resbala, materiales que son capaces de ser micras de fino y tener una resistencia superior a la del acero. Materiales que han sido descubiertos, todo lo hemos descubierto nosotros en 60 años. Y tampoco es posible mantener a la humanidad en esclavitud durante tanto tiempo y en la ignorancia. Porque yo le voy a decir la verdad, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. También creo en la ciencia. Y me interesan estos temas y por eso los quiero compartir con usted. Porque es preciso reflexionar en el lugar que estamos, en la existencia, en la realidad. ¿Y sabe qué es lo más grandioso de todo esto? Es que pensamos y tenemos conciencia. Tenemos un corto espacio de tiempo de existencia aquí. Sin embargo, vemos que a pesar de todos estos avances tecnológicos y esto,
La humanidad está cada vez peor. 820 y pico millones de personas están muriendo de hambre en este momento. La libertad cada vez está más cuestionada en distintos lugares. Estamos luchando contra una organización religiosa que quiere mantener en la Edad Media a las personas. Quiere mantener a las personas en la Edad Media. Quiere limitarles la información, quiere limitarles los accesos a las personas, a la familia, quiere limitarles todo y quiere interpretar la existencia. Estamos luchando contra una organización que quiere interpretar la realidad e interpretar la verdad. La verdad es la realidad y la realidad es la que yo le acabo de decir. La materia, la energía, la conciencia, el avance tecnológico, las comunicaciones, pero sobre todo hay una cosa que escuché en un rap, una cosa que a mí me tocó el corazón. Un rapero, decía una cosa tan extraordinaria como: el pan se reparte con las manos, se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Pero no vemos el corazón, no vemos el corazón cuando vemos 820 y pico millones de personas pasando hambre en este momento en el mundo. Cuando vemos la esclavitud y cuando vemos que personas inteligentes están cautivas y no hablan con su padre, no hablan con su madre. Ayer me decía mi madre que la visitó una señora que fue testigo de Jehová en Fraiventos, de apellido Manzanares, y me decía que se habían ido de los testigos de Jehová los hermanos, 2 o 3 hermanas, hijas de una señora testigo de Jehová. Y le contaba a esta señora, a mi madre, le decía: mi madre nos odia porque dejamos la organización de Dios, nos odia, no las podemos ver, nos detesta. Mi madre no es una persona que se caracterice por ser una persona súper buena, es una persona, pero mi madre me decía, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender que por una diferencia ideológica una señora odie a sus hijas? Y sí lo podemos entender. Y sí lo podemos entender porque entendemos de que están secuestrados y sus mentes están manejadas y sus mentes no piensan más allá que esa realidad en la que están inmersos. Pero todos estamos inmersos en la misma realidad y tenemos la bendición, la suerte, la aventura o lo que usted quiera llamarles, de que somos personas que estamos existiendo en este momento de la historia humana. Que estamos existiendo en este momento donde, como decía recién, ha habido unos saltos tecnológicos impresionantes, pero también estamos viendo que hay un retroceso en millones de personas en la forma de pensar, en la forma de vivir la vida y en la forma de realmente existir. Y hay una frase que dijo un psicólogo argentino: la existencia, el existir, no admite representantes. El existir no admite representantes. Nadie me va a representar a mí en mi vida. Yo soy el dueño de mi vida y el que la tiene que vivir. Nadie puede operar por mí ni suplantarme en la existencia. Es por eso que queremos hablar sobre todos estos temas. Les mando un abrazo y espero que nos veamos en el próximo.